¿Qué tal? ¿Cómo les va? Domingo 3 de octubre, sí, 3 de octubre del 2021. Seguimos acá. Eh, Me van a disculpar que estoy con un poco de rinitis, eh, producto de los cambios de clima que están habiendo. Bien, eh, hay un pasaje del Seminario de la Transferencia donde Lacan habla de ser sujeto o ser objeto para otro, para alguien, ¿no? Estar en una posición de sujeto o estar en una posición de objeto. Y Lacan dice, bueno, ya en época de Lacan, ya esto de ser tomado como objeto era algo mal visto. eh, se entiende como algo que nos privaría de nuestros derechos, ser tomado como un objeto, y efectivamente es así. Si a uno lo toman como una mercancía, eh, o se lo trata como una cosa que se puede manipular a voluntad, sin reconocerle a uno que uno tiene voluntad propia, responsabilidad, sobre todo responsabilidad, porque para ser un sujeto, la dimensión de la responsabilidad es esencial. Uno no puede ser reconocido como sujeto si no está dispuesto a hacerse cargo de sus decisiones, a tomar decisiones y hacerse cargo de esas decisiones. A hacerse cargo además de la propia enunciación. Esto es muy importante, de la propia enunciación, porque en las decisiones, ya la palabra decisión, eh, no sé si la etimología con decir, porque a veces las etimologías confunden, pero acá no lo tomo como un dato etimológico, sino como una asociación que yo hago entre la decisión y el decir, porque el decir es una enunciación, eh, y es un acontecimiento de palabra. Bien, Lacan dice en el Seminario de la Transferencia que eh, ser tomado como un objeto es algo que se ve como algo perjudicial, pero él sostiene, dice, bueno, pero que a uno lo tomen como sujeto no es mucho mejor. Eh, ¿Por qué? Porque que lo tomen a uno como sujeto quiere decir que uno puede entrar dentro de los cálculos del otro. Digámoslo así, el sujeto, tal como Lacan lo concibe, el sujeto es calculable, porque el sujeto es una configuración de significantes y uno puede calcular lo que el otro va a hacer. Uno puede hacer cálculos, se puede equivocar, por supuesto, pero uno puede hacer cálculos, por ejemplo, en un juego como en el juego del ajedrez. Es un juego entre dos sujetos y donde yo puedo calcular los movimientos que el otro va a hacer. Bien, lo puedo calcular con mayor o menor inteligencia, pero de últimas, ese sujeto, que es una combinatoria de significantes y que determinan jugadas, posiciones, tomas de posiciones, es algo que también podemos encontrar en un ordenador, en un dispositivo, en una aplicación, y yo puedo jugar al ajedrez con esa aplicación. Y de hecho, bueno, sabemos que ha habido partidas famosas entre maestros de ajedrez y una computadora, bueno, y eso es típico. Pero también, bueno, en política o en estrategia militar uno calcula
Y comparo acá la estrategia militar porque Clausewitz, que era un teórico de la guerra, decía que la guerra era una continuación de la política por otros medios. Entonces, uno puede calcular los movimientos del otro, y también es cierto que en una pelea jurídica también uno puede calcular los movimientos del otro, ¿no? Es decir, uno manda una carta documento, el otro va a mandar otra, uno va a adoptar cierta estrategia judicial de ataque o de defensa y el otro, ¿no? Y esto es para decir que fundamentalmente cuando en una relación con el partener, los dos parteners son sujetos en el sentido que Lacan lo entiende, es decir, de este sujeto dividido y que es calculable, cuando yo tomo al otro como un sujeto y el otro me toma como un sujeto a mí, es porque el amor se terminó, porque el deseo se terminó. Los dos integrantes de la pareja pasan a ser enteramente sujetos para sí mismos cuando viene el juicio de divorcio, la discusión por el reparto de los bienes, por las cuestiones de las relativas a los hijos, y donde a veces los hijos pasan a ser un bien más por el cual se disputa la pareja. Bueno, pero ahí, digamos, ahí se terminó esa dimensión del amor donde el otro es un objeto. Donde el otro es un objeto, pero no en el sentido que lo entiende el pensamiento políticamente correcto o el pensamiento progresista, es decir, de tomar al otro como un objeto, como una mercancía sexual o de explotación, de trabajo o lo que sea, sino que para Lacan el ser objeto o estar en un lugar de objeto es estar en un lugar incalculable, estar en un lugar que no se puede calcular. Por eso Lacan en su seminario 20 dice que predecir lo que el otro va a hacer no es un signo de amor, ¿no? Lo cual no quiere decir que no, que después de vivir muchos años con una persona, uno no pueda conocer sus costumbres y uno no pueda predecir lo que el otro va a hacer. Pero allí donde creemos haberle sacado la ficha al otro, como se dice acá en Argentina, ahí donde creemos que podemos calcular los movimientos del otro, ahí donde pensamos que el otro no nos va a dar sorpresas, no nos va a sorprender, no nos va a impactar, no nos va a mover el piso, ahí entonces en ese momento y en la medida en que prevalezca ese tipo de pensamiento y de disposición hacia el otro, entonces ahí ya no hay amor. Alguien es un objeto para Lacan cuando no puede entrar dentro de mis cálculos, cuando me sorprende. Por eso de ahí, digamos, como en la partida de ajedrez a veces puede haber sorpresas, porque la partida de ajedrez es no solamente una partida de ajedrez entre dos sistemas de pensamiento y de juego, sino que hay dos personas, de cuerpo, de carne y hueso y de sentimientos. Y entonces a veces puede haber sorpresas, es decir, en una partida de ajedrez, o se pueden introducir elementos que inciden más allá de la lógica que rige las leyes del juego o incluso las leyes del azar. Bien, entonces, porque a veces hay voluntades o hay deseo o hay pasión, es decir, en un juego, incluso en un juego aparentemente, es decir, tan lógico como el ajedrez, como en todo juego, puede haber pasión. Y en el juego amoroso o en el juego de la relación entre dos partners, es decir, también hay pasión.
Y hay pasión cuando hay una dimensión de objeto en juego mutuamente. Cuando mutuamente uno es un objeto para el otro y que sale por fuera de los cálculos. Por eso esto es importante tenerlo en cuenta, eh, porque más bien que es importante ser un sujeto de derechos y que los derechos sean reconocidos. Uno es un sujeto de derecho y uno es un sujeto de las leyes, ¿no? De leyes, que pueden haber leyes más justas, más injustas, leyes, es decir, más inclusivas o menos inclusivas, puede haber leyes buenas o malas, o las leyes van cambiando, es decir, con el tiempo, pero eh, pero uno es algo más que un sujeto de derechos, que un ciudadano. Uno es algo más. Hay una dimensión íntima, o Lacan diría éxtima, porque es una dimensión de uno mismo que incluso uno mismo ignora, porque a veces uno puede darse sorpresas a uno mismo. A veces uno mismo puede tener reacciones incalculables o imprevisibles para uno. Entonces, uno a veces es extraño para uno mismo, como puede ser extraño para el otro. Ahora, en esto, una cosa que muchas veces se da, que es en las discusiones de una pareja donde hay un vínculo, donde hay un lazo, donde hay un lazo de amor, de deseo, de pasión. Bien, a veces con mucha frecuencia en esas discusiones eh, suelen, suele haber un malentendido muy grande cuando, cuando la discusión, no sé, se da por una determinada cuestión doméstica o sobre ideas políticas o sobre X tema. Y cuando esas dos personas están embarcadas en ver quién tiene la razón, eh, cuando se trata de tener razón o no tener razón, eh, están muy perdidos. Se pierde de vista lo fundamental. A veces hay discusiones que tratan sobre problemas objetivos que hay que resolver y alguien puede tener más razón que el otro. Pero cuando está en juego lo que pasa entre los dos, cuando está en juego el tema, digamos, del amor o del deseo o del goce, cuando está en juego ese campo que es el campo propio del psicoanálisis, que es el amor, el deseo y el goce, cuando está en juego eso, si las personas se centran en la razón o no razón, en la fortaleza o debilidad de los argumentos, se olvidan de lo fundamental, que lo fundamental es la enunciación y no el enunciado. Lo fundamental es desde dónde uno dice las cosas, ¿no? ¿Para qué las dice? ¿Por qué las dice? ¿Desde dónde? Si las dice desde el amor, desde el odio, desde un amor frustrado, desde los celos, desde un sentimiento, desde un amor herido. Bien, si uno lo dice desde ahí, o no, o desde alguna otra posición, pero eso es más importante, esa enunciación, que es lo que interesa al psicoanalista, es decir, la enunciación, desde dónde alguien habla, eso es mucho más importante que el contenido del enunciado, el significado objetivo de lo que alguien dice. Por eso Lacan, en el Seminario de las Formaciones del Inconsciente, dice que en la relación con el otro es fundamental el ser escuchado más allá de lo que uno dice, que a uno lo puedan escuchar más allá del enunciado de lo que uno dice.
Porque las cosas importantes no se pueden meter en un enunciado. Las cosas importantes ponen en juego siempre la enunciación, que está muy presente en la poesía, y las cosas importantes son las que no se pueden poner en palabras. Por eso es fundamental que a uno lo puedan escuchar más allá de lo que uno dice. Y acá hay una dimensión del amor que es esencial, pero del amor en un sentido amplio, de poder realmente escuchar la enunciación del otro, de tener los oídos abiertos a la enunciación del otro y no tanto decir, al contenido del enunciado. Cuando uno se centra en esas cosas y se olvida de la dimensión de la enunciación, entonces ahí se pierde y van creciendo los malentendidos y se problematiza más la cuestión dentro de una relación de pareja. Yo señalo que, pero no lo voy a desarrollar acá, que Lacan en ese seminario de la formación del inconsciente, él señala que lo que él llama la metáfora paterna o la función del nombre del padre es esencial para poder ser escuchado más allá de lo que uno dice. O sea, Lacan dice algo ahí que va en contra de lo que dicen algunos de sus seguidores o que los que han interpretado su enseñanza en una cierta y determinada dirección. Bueno, es una de las cosas que Lacan dice de la función del nombre del padre, que es una noción siempre simplificada o no suficientemente entendida. Bueno, la importancia de poder ser escuchado más allá de lo que uno dice.